Pues estoy trabajando con el doctor Miguel Ángel Quintanilla y con el doctor Antolín Sánchez Cuervo, una tesis que es bastante interesante porque maneja la vigencia de un tipo de filosofía de la técnica que ha sido poco estudiada, que pareciera poco relevante, que de hecho aquí en España es poco conocida, que es la filosofía de la técnica hispanoamericana, ¿no? Pese a que es realizada por españoles, pero que se desarrolló en el exilio, a partir del exilio español del año 39, y uno de sus máximos exponentes es Juan David García Vaca, que yo siempre que hago una presentación, pues pongo la foto para que la gente lo reconozca, ¿no? Una de las grandes figuras de la filosofía hispanoamericana, porque pese a ser navarro, pues tuvo que emigrar a Latinoamérica en el año 36, ya lo dije, por temas políticos del exilio, que además estuvo como en el ojo del huracán, porque estaba perseguido por los republicanos, siendo republicano, y por los franquistas, perdón, por los republicanos, pensando que como era sacerdote era franquista, y por los franquistas cuando sabían que era republicano. Entonces, pues es una figura muy polémica, es una figura, ya dije, poco conocida, pero que nosotros estamos intentando rescatar, no por ser digamos, filosofía en español, no solamente por su figura, sino porque su filosofía de la técnica tiene una particularidad que no tienen otras del exilio, que parece ser precursora de una corriente filosófica que se ha vuelto una moda, que es el transhumanismo. Entonces, lo importante aquí es aclarar que el protagonista de esta tesis no es el transhumanismo, sino García Vaca como precursor de una corriente filosófica desarrollada en el mundo anglosajón, pero que al parecer 40 años antes de que el transhumanismo moderno se desarrollara, ya se habían sentado unas bases a partir de una filosofía escrita en español, ¿no? Entonces esto lo que le da relevancia a la filosofía española, ¿no? O escrita en español. Pese a que este señor, siempre lo digo, hablaba inglés, hablaba alemán, por supuesto las lenguas antiguas las dominaba a la perfección, pero siempre se dedicó a escribir en castellano, como la mayoría de los filósofos del exilio, ¿no? Entonces, esto que voy a leer es parte de un artículo que se publicó el año pasado en la revista Bajo Palabra, que se titula Transhumanismo, una versión de la transfinitud garcía-vaquiana. Solamente voy a leer una parte por los 20 minutos que tengo, ¿sí? Entonces, empiezo. La tecnología actual ha evolucionado hasta el punto que corrientes como el transhumanismo buscan con ella alcanzar la meta de transformar al ser humano mediante la aplicación de la biotecnología o la infotecnología. Esta pretensión no es nueva, ya que a partir de la aparición de la obra de Darwin, El origen de las especies, en 1859, se inició una nueva forma de ver la evolución y de ser copartícipes de ella. En 1883 nace el término eugenesia y empieza así una carrera que busca develar los secretos de la mejora humana basados en la antropometría, con Galton a la cabeza. El gran problema de las campañas eugenésicas fue el desastroso y terrorífico trabajo pseudocientífico de los nazis, que buscaban una razón científica para explicar la superioridad racial en base a múltiples estudios y experimentos que no solo violaron la dignidad humana, sino que derrocharon incalculables recursos económicos sin éxito alguno. En base a tales circunstancias, y para no verse asociado con el estigma de los programas de mejora humana, ya previamente a estos, el proyecto eugenésico, que nace con Galton y se prolonga con Julian Huxley, que en su momento era director general de la UNESCO, se transforma en 1946, junto con la participación de Pierre Teilhard de Chardin, en lo que hoy se conoce como transhumanismo. Esto lo pueden revisar en un artículo de Monter de Ferrando sobre la génesis del transhumanismo. Aunque poco a poco tales campañas fueron desapareciendo, las eugenésicas, pese a que se mantuvieron hasta mediados del siglo XX, el ideal de la mejora humana seguía manteniéndose desde otras fuentes como la literatura. Autores como Arthur Clarke, Isaac Asimov,
Robert Heinlein y Stanislav Lem exploraron cómo el desarrollo tecnológico podría llegar a alterar profundamente la condición humana. La televisión con caricaturas como Los Supersónicos, el cine con producciones como Blade Runner o Robocop, el arte con historietas como X-Men, además de la filosofía, pero cada una presentaba este tema de la biomejora humana con más seriedad que otro. Dentro de la filosofía se fueron creando paralelamente a esto grupos que compartían ideas sobre el mejoramiento humano basados en la tecnología. Estos grupos fueron Smile, Upwingers o los extropianos. Y estos fueron los primeros en teorizar sobre cómo los seres humanos podían superar de forma artificial las barreras biológicas con las que se encontraban. Entonces, digamos, el transhumanismo moderno se basa en las ideas de estos tres grupos: Smile, los Upwingers o los extropianos, ¿no? Que parece que son los más conocidos. Es importante destacar que tanto los pioneros como los desarrolladores del transhumanismo moderno han tenido clara la visión de que el hombre es un ser que no ha alcanzado su plenitud, que está preso en su propia naturaleza, creyendo que si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, o sea, infinito. El transhumanismo confía en que la tecnología es la única vía para transformar y convertir al ser humano en infinito, su constitución verdadera. Esto coincide plenamente con el pensamiento bakiano en dos sentidos. Primeramente, en que García Vaca siente una profunda fe por la ciencia y la tecnología, y eso es una de las cosas que es criticable en el pensamiento bakiano, que pudiera ir en contra, ¿no? de como tirarse piedra a su propio tejado. Ya que veía en estas dos categorías, en la ciencia y la tecnología, una vía para solventar los problemas del hombre. Y en segundo lugar, que entiende que el hombre es una realidad en proceso, al cual se le ha dado por naturaleza su ser como tarea, como indica Beorlegui. ¿Por qué? Porque se basa en la potencia ontológica que se supone que tiene el ser humano. Además, el único que la tiene, ¿no? De todos los seres vivos. Aunque el pensamiento, y esto también es, digamos, parte de la influencia orteguiana que tiene García Vaca, que es poco dicha por él, pero que existe. En muchos escritos ya se ha difundido esto. Pero en las propias confesiones de García Vaca es interesante que nunca habla de la influencia que tuvo Ortega y Gasset en su pensamiento. Aunque el pensamiento de los prototranshumanistas, como por ejemplo Julian Huxley, Pierre Teilhard de Chardin, Timothy Leary, Fereidun Esfandiari, etc., y los transhumanistas modernos se alinea a lo pensado por García Vaca, existe la diferencia de que García Vaca no ve al hombre como un ser infinito en comparación con los transhumanistas. Eso solo pudiese ser posible si fuese un espíritu puro, empero lo ve como un ser transfinito, por lo que es posible especular que si estos hubiesen conocido la filosofía, cuando digo esto me refiero a los transhumanistas, hubiesen conocido la filosofía garcía-vaquiana, hubiesen adoptado el término transfinito en vez del infinito para referirse al hombre y al proyecto transhumanista, ¿no? Un espíritu puro no tiene materia, por lo tanto son los únicos que pudiesen ser infinitos, ¿no? Según la teología, porque García Vaca, su raíz es teológica y filosófica, pese a que estudió matemáticas y física de muy alto nivel en su momento. Entonces, en 1940 se publica en México el primer volumen de la obra Invitación a filosofar, en la cual se desarrolla toda una antropología de la transfinitud. Aquí García Vaca se adelanta por mucho a los primeros escritos transhumanistas que empiezan a tratar el tema de la inmortalidad y la trascendencia del hombre al infinito, luego de superar su limitación corpórea. Pese a que la palabra transhumanista ya ha sido definida por Julian Huxley en 1927, esto es lo que se sabe, lo que comúnmente se conoce, pero la verdad es que el señor Génova, un teólogo, en el Cyborg como frontera de la teología, explica que el término transhumanismo lo utilizó antes, en 1940, un señor en Canadá llamado Lighthall. Por lo tanto, se adelanta a lo que se supone que sería realmente el término utilizado por Huxley, que no fue en el 27, sino en el 51, ¿no? Por lo tanto, si esto es cierto, García Vaca
inclusive estaría adelantado, no con el término transhumanismo, pero sí con el concepto como tal, porque ya García Vaca lo desarrolla en 1940, en 1939, perdón. Entonces, pese a que en el 27 se supone que ya se sientan las bases del transhumanismo como palabra y como concepto, años después se siguen cimentando las bases de esta corriente que de momento era ideológica. Así, para 1957 aparece la obra Nuevos Odres para Vino Nuevo, en la que se va atisbando esa mística transhumanista, es decir, se va desarrollando poco a poco, que dice: como resultado de 1.000 millones de años de evolución, el universo empieza a tener conciencia de sí mismo y es capaz de comprender algo de su historia pasada y de su posible futuro. Esa es más o menos la filosofía que tiene Huxley en ese momento. Una de las apuestas más fuertes y también tema de mayor debate entre transhumanistas y bioconservadores es la posibilidad que tiene el ser humano en un futuro cercano de alcanzar algo así como ellos hablan de la inmortalidad, pero lo correcto, como indica Bjorn-Leggy, es hablar del término amortalidad. ¿Por qué? Porque al final ser inmortal es que de ninguna manera pudiese fallecer, pudiese morir, pero la mortalidad pues lo que hace es que puedas tener tú la decisión de morir, o por un accidente en particular pues mueras. Para ello sería necesario superar el reto de volcar la mente humana en un ordenador o un robot, o por otro lado, dominar clínica y farmacológicamente el fenómeno del envejecimiento. Esos son los retos que tiene el transhumanismo. Sea cual sea la vía, lo importante es develar los enigmas del cuerpo, responsables de hacer que nuestro soporte biológico sea la verdadera y real barrera para nuestra trascendencia. La filosofía de García Vaca es muy incisiva en querer explorar las posibilidades del cuerpo, ya que se empeña en poner a prueba la realidad, forzarla a que nos muestre su verdad, su verdadero rostro, su realidad de verdad. Yo creo que este es uno de los pocos filósofos del exilio que hace tanto hincapié en el tema del cuerpo, ¿no? En la capacidad de explotarlo, de que la medicina se ha encargado solamente de restaurar la salud, pero no a ayudar en la mejora del ser humano como tal, ¿no? Por lo cual García Vaca no nos está haciendo un llamado para una comprensión teórica, sino que pide llevar a la praxis toda posibilidad científica de alterar lo establecido en cuanto al ser humano. Entonces, ya en la década de los 40, García Vaca escribía que el cuerpo es la materia funcionando como límite, como barrera de la transfinitud propia del hombre. Pero ese cuerpo también es la posibilidad de trascendencia, ya que al ser materia puede convertirse en energía. Es decir, aquí García Vaca nos dice que el cuerpo definitivamente es una barrera para nuestra trascendencia, pero que si no tuviésemos cuerpo, por eso es que somos transfinitos, si no tuviésemos cuerpo, pues no tuviésemos, seríamos espíritus puros, por lo tanto no habría nada que superar, lo tuviésemos todo dado, no tendríamos que realizarnos, ¿no? Y además de eso nos dice que la ciencia y la técnica actual deben estar enfocadas a la mejora del cuerpo, porque al tener cuerpo y ser materia podemos convertirnos en energía. García Vaca está convencido de que el hombre puede alcanzar la inmortalidad, pero no lo hace basado en suposiciones místicas o ficcionarias, como en principio parece. Es todo lo contrario. Se basa en los resultados de la física moderna, específicamente en la teoría einsteiniana, que demuestra que la materia puede convertirse en energía y viceversa, por lo que esa energía puede canalizarse desde nuestro cuerpo material hasta un cuerpo distinto, haciendo una especie de transferencia o intercambio. Esto que está diciendo García Vaca apenas lo dijo Kurzweil hace 10 años. Lo que pasa es que con todo el adelanto tecnológico que tenemos actualmente pareciera como un poco más creíble, en aquel momento parecía más ficción. García Vaca explica, según explica Bjorn-Leggy, cree en la existencia de dos tipos de cuerpo, el material y el ondulatorio. Interesante, esto es interesante, porque tras la muerte del primero es posible la continuación de la vida con el segundo, con el cuerpo radiatorio u ondulatorio, Tal creencia se sustenta en la propia evolución técnica del hombre, ya que sería inaudito, piensa García Vaca, que el ser humano, habiendo logrado ya crear instrumentos capaces de captar y manipular ondas y campos electromagnéticos, no sea capaz de incorporar para sí mismo la manera de accionar y manipular su cuerpo radiatorio. La creencia de estos tipos de cuerpos, a los que hace referencia nuestro filósofo, no es novedosa, ya que tiene una raíz en la visión clásica griega, donde se creía que existía un cuerpo sensible y un cuerpo de luz y sombra.
Si ese cuerpo de luz del que habla García Vaca, que sirve como continuador de la vida, pudiese entenderse como nuestra mente, nos serviría su teoría como base para las posturas más actuales sobre el volcado de la mente en el ordenador de un androide o un ginoide. Sobre esto, Antonio Diegues nos dice que importantes representantes del transhumanismo, como Kurzweil, están convencidos de que en el momento en que la técnica logre ejecutar satisfactoriamente esta tarea, es decir, transferir la mente desde nuestro soporte biológico a un cuerpo artificial, estaría garantizada la vida eterna. Esto confirmaría la teoría vaquiana sobre la inmortalidad del hombre. Por otro lado, también se nos presenta la opción del cyborg, que consiste en la sustitución total del cuerpo biológico, excepto del cerebro, por partes mecánicas, plásticas u otros materiales especiales o de control de las funciones orgánicas del cuerpo por vía tecnológica. De alcanzar este desarrollo en las antropotécnicas, sería posible la creación de un soporte artificial que permitiera al hombre hablar de un cuerpo verdaderamente propio, porque según García Vaca, el cuerpo con el que nacemos no es realmente nuestro, por la simple razón de que no lo hemos hecho nosotros mismos. Es un préstamo o regalo de la naturaleza. Así pues, el cuerpo natural es el recuerdo o remanente de nuestra condición de criados de la naturaleza. Entonces García Vaca, por supuesto, es un llamado a que nos creamos un nuevo cuerpo con la técnica, con los adelantos técnicos que en ese momento se tuvo, y más allá él tenía fe de que el desarrollo tecnológico va a ser tal como para crear un cuerpo igual o mejor del que nos concede la biología. Ahora se sabe que el transhumanismo no se desgasta en una única vía para la trascendencia. También desde las biotecnologías se busca la posibilidad de ganarle la batalla a la muerte. Este campo de estudio está abocado a la creación de vida artificial principalmente y en conseguir funciones nuevas para nuestro organismo. Además de eso, en el camino aprovecha para develar el misterio del envejecimiento. Ahora, realmente la biología no fue para García Vaca la opción más fuerte para conseguir la trascendencia del ser humano. De hecho, pocas veces este filósofo hizo referencia a los hitos o alcances de la ingeniería o biología genética. Esto se debe a que él no veía en la biología la suficiente actitud transustanciadora, y la transustanciación es un concepto clave en la filosofía garciavaquiana, porque es un tipo de transformación a nivel ya no apariencial, sino en la estructura ontológica, ¿no? Entonces, creyendo que esa especialidad, él creía en su momento que la biología lo que hacía era solamente teorizar y contemplar, pero en ese momento la biología no tenía, esas ansias transformadoras. En la actualidad, sin embargo, la adopción de herramientas técnico-tecnológicas como el diseño informático y la modelización por parte de la biología ha causado dentro del campo de la propia biología una absoluta revolución. La biología sintética se encarga hoy, como sabemos, de crear nuevos genes sintetizados artificialmente en el laboratorio como medio para prevenir enfermedades o para producir nuevos medicamentos. Así pues, de continuar su desarrollo, la biología sintética puede contribuir a potencializar la transfinitud del hombre, ya que tendría el poder suficiente para transformar o añadir sentidos o funcionalidades al cuerpo natural de forma artificial. De tal manera que la biología sintética encarna toda la pasión garciavaquiana de la transfinitud y la posibilidad real de la transustanciación, convirtiéndose en el ejemplo vivo de las más visionarias teorías del filósofo navarro. Björlegui dice algo bastante interesante sobre esto. Así, mientras hasta ahora los científicos habían orientado sus investigaciones en descubrir las leyes de la vida para después poder intervenir en ellas y transformarla, a los biólogos sintéticos, llevados por el talante fáustico, no les interesa tanto comprender, sino modificar y recrear la realidad a partir de elementos totalmente nuevos. Se trata de conocer la realidad viva en el mismo proceso que se transforma y se recrea. Eso es lo que también busca García Vaca, pasar de una filosofía que sea interpretativa a una filosofía que sea transformadora y, como método ulterior, transustanciadora. El sueño de la inmortalidad nos acompaña desde el principio de nuestra civilización, pero nunca se había tratado con tanta seriedad como en la actualidad, si tomamos en cuenta la puesta en marcha de diferentes programas científicos que buscan fervientemente encontrar las claves de la longevidad.
La técnica del trasplante, los viajes espaciales, la criogenización, el perfeccionamiento de las prótesis, el avance de las neurociencias, la aparición de la robótica y la inteligencia artificial, así como también el adelanto de la bioingeniería, como de las biologías en general, ha dado paso a la idea de que la inmortalidad se afianza en el imaginario colectivo. Resumiendo, el transhumanismo vela por el hombre, porque el hombre, a través de la tecnología, consigue hacerse inmortal, ya sea mediante la reprogramación celular o el acortamiento de los telómeros, o por la creación de copias mentales que puedan implantarse en un cuerpo metálico resistente al paso del tiempo, dando como resultado la aparición de androides o ginoides. Estas ideas trans o poshumanistas encuentran tres tipos de posturas: los escépticos, los negacionistas y los entusiastas. Las ideas de García Vaca se acercan mucho, se ajustan a la de defensor entusiasta, ya que nuestro filósofo no tiene prurito en afirmar que la inmortalidad del hombre debe ser alcanzada y que tal logro lo puede conseguir a través de la ciencia y de la técnica. ¿Por qué? Porque ya acabada la creencia de que somos criaturas de Dios o de la naturaleza, nos damos cuenta de que somos nosotros la base de sustento de la realidad. Es decir, ocupa el hombre el lugar de Dios, por lo tanto no es posible que éste pueda estar limitado por la muerte. A diferencia de los transhumanistas, defensores de la inmortalidad como Bostrom o de Grey, que entienden que el vencer a la muerte es una obligación moral, García Vaca afirma que tal dominio de la muerte es un deber más bien como antropológico, ¿no? Es decir, la meta para su autorrealización. García Vaca para 1990 ya se hacía cargo de responder cuestiones sobre la verdad del hombre, sobre el qué es, preocupándose por conocer la categoría en la cual éste puede encajar, porque en definitiva el hombre es un ser único, realmente excepcional frente a los demás vivientes. García Vaca entiende que la visión del hombre sobre sí mismo estuvo ensombrecida y no fue hasta el Renacimiento que logró reconocerse y asumir su mayoría de edad, liberándose de su complejo de inferioridad ontológica. Con esto voy a terminar. Encontramos afirmaciones como las de Diegues, que nos dice, que nos confirman que todo lo antes dicho por el Navarro tiene cierto sustento. Él dice: no hay parte del cuerpo humano, incluyendo su cerebro, que no sea en principio susceptible de mejora mediante prótesis de diversos tipos, algunas ya existentes y otras aún por inventar. Esto lo dice Diegues en su libro Transhumanismo. Si quisiéramos unir transfinitud y transhumanismo en una sola oración, podríamos hacer referencia a la sentencia de García Vaca: lo grande no es ser hombre, lo grande de verdad es hacerse otra cosa lo que comenzó siendo hombre. Esto que he leído han sido retazos del artículo, de hecho no es todo lo que yo pensaba mostrarles, pero ya se me acabó el tiempo. Así que si a alguien le interesa esto, pues yo le paso el link y lo puede leer con más detalle y criticarme con mayor fundamento, ¿no? Porque sí me gustaría que me criticara muchísimo acerca de este trabajo. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, creo que ya en una anterior reunión que tuvimos, sí, yo descubrí particularmente a esta persona, que es sumamente interesante. De ella se me quedó en aquel momento la pregunta y te la hago ahora. Bueno, dos cuestiones. Bueno, una cuestión. Lo que quieras. Claro, este hombre ha señalado un poco la vida que tenía. Si no hubiese habido guerra mundial, habría acabado en el círculo de Viena o muy cerca, ¿no? Qué interesante lo que me dices, porque no lo he nombrado aquí, pero García Vaca, de momento, creemos que es de su tiempo el único representante español, filósofo español dentro del Círculo de Viena. Es decir, García Vaca perteneció al Círculo de Viena y esto es algo que la gente no conoce. Y de hecho, bueno, él al final termina en el 47 por ahí, ya en Venezuela. Sí. Y tal, ¿no?
Pero eso, que si no hubiese sucedido todo lo que sucedió, hubiese sido un tipo muy internacionalizado. Sí, sí, de hecho, pese a que en su momento, digamos, no había un tipo de medios de interacción como ahora las redes sociales, las publicidades, etc. Es interesante que había libros de García Vaca que se conseguían, él estando antes del exilio, estando aquí en España, que ya se conseguían en Latinoamérica, y que lo leían desde los Estados Unidos, porque en una conferencia que hubo en Madrid para el Día Mundial de la Filosofía, un lógico muy importante de apellido Greenwood hace una conferencia sobre logística, nombra a García Vaca, y García Vaca, cuando se acerca, le dice: oye, mira, yo soy García Vaca y me alegra mucho que usted haya hablado sobre mí. El hombre se sorprende y le dice: oye, yo conseguí tu libro en Panamá. Estamos hablando del año 34 o 36, todavía no se había ido García. Eso fue en París, pero no se había exiliado como tal García Vaca. Entonces ya venía siendo conocido. De hecho, cuando él se va al exilio, le proponen irse a los Estados Unidos con un contrato de 2 años, el cual el primero era para mejorar el inglés, el segundo para dar clases y ya ver si continuaba en los Estados Unidos. Pero cuando se fue, él tenía la opción de Ecuador, Argentina, Ecuador, México o Estados Unidos. Bueno, aparte de quizás en Europa, porque además ya había ganado la oposición en Santiago de Compostela, además de otras cosas. Pero lo interesante de la pregunta, profesor, es que sí, fue parte del Círculo de Viena. Hay un artículo interesantísimo que si quieres te lo paso, que me lo ha enviado uno de los compañeros del doctorado, sobre la historia de García Vaca en el Círculo de Viena. Yo creo que es uno de los pocos artículos que hay sobre el tema. Sí. Era un lógico importantísimo, o sea, los primeros escritos... Muy breve, hace unos años se leyó una tesis, pero digamos en literatura, ¿no? Sobre transhumanismo, etc. Y claro, es muy interesante ver cómo se van contrapeando, tú lo has hecho en tu exposición, ¿no? Lo que a veces va como 5 o 6 años por delante de la literatura, de lo que luego la filosofía y luego la ciencia van poniendo en funcionamiento. Sí, sin duda. Y perdóname para rematar esto, y que me corrija el profesor Miguel Ángel Guitaías, que es un filósofo de la ciencia. Yo podría también decirme, aunque es arriesgado decir, que García Vaca es pionero de la logística en España. El primer artículo sobre lógica simbólica que se escribe en la Enciclopedia Espasa en el año 33 lo escribió García Vaca, el primer artículo. Y además creo que inaugura la cátedra de lógica y filosofía de las ciencias en Barcelona. Además, creo que era en ese momento rector Serra Hunter. Pero bueno, es algo que he estado revisando con otros compañeros que trabajamos de García Vaca y creemos que por lo menos es un pionero, un precursor de la lógica simbólica en el mundo hispanoamericano. Bien, si hay otra, profesor. A mí me gustaría que nos comentaras si tienes alguna idea sobre la ausencia relativa de 2 filósofos españoles de aquella época. Uno es García Vaca y el otro es Ortega y Gasset. Yo creo que entre ellos hay más parecidos de los que parecen, pero no aparecen por ningún lado más, la redundancia. Sí, hace poco salió un artículo que escribí, me pasa que no recuerdo si es en Artefacto, no, en la revista Hispanismo Filosófico apareció un artículo que escribí sobre García Vaca y Ortega y Gasset, ¿no? La influencia que tuvo García Vaca con Ortega y el diálogo que pudiese haber sobre su filosofía de la técnica, ¿no? Es interesantísimo cómo estos dos filósofos han sido, sobre todo García Vaca, olvidados, no han sido tocados a nivel de la filosofía de la técnica. En su momento, cuando sale Meditación de la técnica, que es un libro de cabecera para todos los que trabajamos este campo,
pues sí que tuvo cierta relevancia, pero actualmente parece un poco que tuviera más detractores que actualmente, más detractores que gente que apoyo, sí, ¿no? De hecho, lo toman como un libro, Meditación de la Técnica, que va en contra de la naturaleza, que es muy dualista, etcétera, ¿no? Ahora, García Vaca, en este sentido, no es conocido porque se exilió pronto. Obviamente, sus ideas políticas parecieran ser una de las cosas que da pie a que se haya olvidado dentro de la península. Ortega y Gasset ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasó, aunque Gustavo Bueno dice que no se debe considerar ni a García Vaca ni a Ortega como exiliado, pero al final Ortega regresó y dice que estuvo aquí mimado por el franquismo y tal. La filosofía, yo creo que una de las razones más fuertes por la que la filosofía orteguiana y la garciabaquiana, perdónenme, ya voy a cerrar, no es conocida, es por la colonización de la filosofía, del pensamiento frankfurtiano, del pensamiento heideggeriano, y que no escriben. Ellos no escriben, aún pudiéndolo hacer, no escriben ni en alemán ni en inglés, tampoco escriben en francés, digo García Vaca y Ortega, escriben en español, que no es una lengua con proyección comercial, y que en ese momento, pues por supuesto, la idea sobre la técnica de la escuela de Frankfurt y la heideggeriana tuvo mayor proyección que la de estos dos filósofos. Creo que es eso. Si usted, doctor, tiene otra opinión, me gustaría saberla. Porque creo que la pregunta era ¿por qué no se conocen, no? Sí, creo que es eso. Creo que los frankfurtianos y los heideggerianos como que colonizaron el tema de la filosofía de la técnica, además deterministas como Ellul, también, los franceses. Y claro, estos al no escribir en inglés y en francés, pudiéndolo hacer o en alemán, pues se quedaron con el español y crearon un coto ahí en Latinoamérica y no surgió más nada. No hubo mayor relevancia, aparte, bueno, todo el tema político. Si no es así y tiene alguna otra idea, me la hace saber, doctor. No, sí, es un tema sobre el que hemos pensado en muchas ocasiones y todavía no acabo de aclararme qué es lo que pasa en la filosofía española de la posguerra, que no solamente, digamos, a nivel internacional resulta irrelevante, sino que incluso internamente los filósofos que la filosofía en español, lo hicieron fuera de España, en toda Latinoamérica especialmente, pero tampoco lo hicieron como grupo, es decir, sí, esa es una de las grandes fracturas. Se conocían unos a otros y apenas se reconocían ideas. Por ejemplo, de García Vaca hay muchas ideas en relación con la técnica que están también, de alguna forma, implícitas en las reflexiones de Ortega y Gasset, pero jamás nadie ha puesto... El propio García Vaca no reconoce en sus confesiones que hay una influencia orteguiana. Y por otro lado, ya juro que con esto termino. Gauss y Nicol, que hablan sobre la técnica en algunos aspectos de su obra, se llevaban súper mal, entonces entre ellos se tiraban piedras. Por ejemplo, no sé, Ferrater Mora se va después de Chile a los Estados Unidos y se pierde. Es decir, había toda una fractura dentro del propio grupo de exiliados del 39. Ese fue, digamos, dio pie a que no hubiese una unidad epistemológica sobre la ciencia. Además que parece que los dos únicos pensadores entusiastas de la técnica eran Ortega, García Vaca y yo creo que Chirau también, Joaquín Chirau. Bueno, siempre me confundo, creo que Chirau padre. Pero bueno, ahí lo dejamos, perdón.